Radio Espinosa Merindades, tu mejor compañía. 12:31, ya estamos de vuelta de publicidad y hoy, 21 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía. ¿Y quién mejor que Ángela Serna, poeta y rapsoda, para que nos acompañe hoy aquí en el altavoz y nos hable sobre este género literario? Muy buenos días, Ángela. Buenos días, Mireia. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, pues bien. Muy bien, bueno, te voy a hacer una pequeña presentación para que los oyentes te conozcan un poquito más. Ángela Serna cuenta con un extenso currículum como profesora titular de la Universidad del País Vasco, es editora y directora de la revista Texturas, Nuevas Dimensiones del Texto y de la Imagen. También ha publicado más de una docena de libros y varios poemarios. Organiza congresos y seminarios sobre poesía y es promotora de la cita con la poesía que se celebra desde 2006 en la Casa de la Cultura de Vitoria. Es rapsoda, recita poesía, pero sobre todo es poeta, ¿no, Ángela? Sobre todo eres poeta. Bueno, sobre todo soy persona. Y a partir de ahí ya todo lo que va viniendo a lo largo de la vida. Pues sí, escribo poesía desde casi siempre, me encanta recitar poemas, he sido profesora, todo lo que tú has dicho. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la poesía forma parte de mi vida, es parte de mí. Quiero decir que es como ese vestido que te calzas al nacer, como esa piel, y que ya no te puedes quitar porque es tan tú como tú. Eso es para mí. Y bueno, hoy celebramos ese Día Mundial de la Poesía, que además en la que bueno, pues intentamos destacar, ¿no?, el valor de la poesía como legado cultural de la humanidad. ¿Por qué es tan importante, Ángela, que haya un Día Mundial de la Poesía? Pues es que yo todo eso no lo tengo tan claro. ¿Qué quieres que te diga? O sea, me ocurre lo mismo, tengo sentimientos enfrentados. Me pasa lo mismo con el Día de la Mujer, el Día de la Amistad, el Día del Beso, el Día del Amigo. Imagino que si existe este día es porque hay algo que no funciona bien en todas estas cosas y que es una manera de visibilizarlo, de decir aquí estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no existe el Día de la Novela o el Día del Ensayo. Entonces, algo quiere decir que en la poesía se sigue sintiendo como algo que hay que visibilizar, como algo que no tiene el estatus que debiera, no tiene la consideración que debiera. Ojalá no hubiera un día de la poesía, porque en concreto para mí el día de la poesía son todos los días. Pero bueno, entiendo que es un día de celebración, es un día de visibilizar aquello que la poesía sobre todo nos da, y que es la posibilidad de mirar el mundo de una manera determinada, que es la posibilidad de hacer que nuestros pasos, nuestros sentimientos, nuestros sentidos se agudicen y que de alguna manera nos sintamos un poquito más humanos, porque todo aquello que embellece o que rasca, que entra dentro de nosotros y nos hace pensar, pues es importante. Además que cuando hablamos de poesía siempre yo creo que nos viene a la mente, ¿no? Precisamente las palabras que tú has dicho, belleza y también sentimientos. Son las dos palabras clave, ¿no?, de la poesía. Sí, de hecho, muchas de las definiciones que se dan de poesía es esa, una manifestación de la belleza, ¿no?, del sentimiento estético a través de la palabra. Luego, pues habría que matizar esos términos, porque la belleza siempre se confunde con qué maravilla, ¿no?, la lluvia en Sevilla, y sin embargo, la belleza puede estar también en una carne putrefacta, como decía Baudelaire, o puede estar en aquello que en principio nos parece feo, porque tendemos a expulsar de nuestras vidas cotidianas aquello que es, pues por ejemplo, la enfermedad, la vejez, la muerte, cosas que son un poco tabú o yuyu, pero ahí puede estar también, o radicar también la belleza. Y la poesía lo que hace es dar cabida a todo tipo de bellezas, a todo tipo de situaciones cotidianas, y convertirlas en algo extraordinario, en algo reconfortante o golpeador, ¿no? Porque hay poemas que te golpean hasta un punto que te hacen reaccionar. Uh-huh. A un poema acudes de mil maneras, a veces para buscarte, otras te encuentras, otras, qué sé yo. Entonces, todo eso es la poesía, y para cada persona probablemente sea una cosa distinta. Se han dicho tantas cosas sobre la poesía. Para mí es como respirar, es un despojamiento, un lugar. Es el lugar de todas las carencias. Si no tuviéramos carencias, probablemente no existiría la poesía. Uh-huh. Es un lugar también de extrañamiento, de reconstrucción,
y siempre teniendo en cuenta que no es quien escribe el poema quien hace realmente el poema, que un poema lo termina cada lector. Y por eso hay tantas lecturas de los poemas, ¿no? Tantos como lectores o como momentos en los que un lector entra dentro de un poema, porque no siempre hacemos la misma lectura del mismo poema. Y esa es la gran maravilla de la poesía. Por eso es algo tan inabarcable, tan maravilloso, que tan a veces incomprensible, tan misterioso, que por eso probablemente sigamos celebrando este día, porque no lo entendemos muy bien qué hay detrás de todo eso. Y personalmente, Ángela, ¿de dónde viene tu pasión por este género literario? ¿Cómo empezaste un poquito a escribir poesía? Pues mira, he creído que siempre lo tenía muy claro, pero yo creo que no lo he tenido tan claro. Lo que pasa es que uno a lo largo del tiempo termina fantaseando sobre todo esto, ¿no? Yo sí que tengo recuerdo de cómo mi padre me decía algunos poemas de cría, o cómo en la escuela aprendíamos de memoria algunos poemas, pero sí que tengo muy claro que cuando yo empecé a amar la poesía fue estando ya en la universidad, gracias a un profesor, Francisco Gallego, que nos introdujo en Góngora de una manera tan fascinante, tan maravillosa, tan clarividente, que a partir de ahí es cuando yo empecé a amar realmente la poesía. Y hoy es el día que puedo no escribir, pero leer poesía todos los días necesito como necesito comer y respirar. Y a la hora de escribir, ¿dónde te sueles inspirar? ¿Cómo encuentras esa inspiración para escribir tus poesías? Pues es que lo de la inspiración tampoco lo tengo muy claro. Sí que es verdad que hay toda una serie de estímulos externos e internos, pero hay algo dentro de... A ver, yo no soy muy disciplinada a la hora de escribir. No puedo, como otros compañeros, escribir todos los días, no soy sistemática. Mi cabeza no para de escribir, pero mi mano no va al papel hasta que hay algo, supongo que es ese algo intocable, intangible que tiene la poesía, que hace que brote las palabras para decir algo que en principio yo creo que quiero decir y que a veces me están diciendo a mí. Sí que es verdad que por concretar un poco, a mí me ayuda cuando no puedo escribir y ya me duele todo porque no puedo. Me ayuda mucho contemplar cuadros, escuchar música, pero eso no es más que una manera de que todo lo que está pasando por tu mente vaya dando vueltas como en una centrifugadora y vaya adaptando una forma y una manera y se vaya ordenando ese caos que tienes dentro, y en un momento dado eso sale, eso explota, eso revienta y eso te traspasa y va al papel. Claro, influyen mucho, imagino, las experiencias vitales, el estado emocional, ¿no? En el que te encuentras en ese momento, ¿no? Todo influye, por supuesto, todo lo que es de uno. Mira, todo lo que hacemos es subjetivo porque tiene que ver con el sujeto, y ese sujeto somos nosotros. Aunque evidentemente se tiende a confundir el sujeto poético con el sujeto autor o el sujeto real. No son lo mismo. Nosotros cuando escribimos no somos los mismos que cuando no escribimos. Yo tengo un poema que se llama Desde dónde hablar, que dice algo así como, ¿cómo decir que esa que no eres tú, porque no lo eres, también eres tú? Es decir, que todo influye, todo lo que pasa por nosotros, pero de maneras muy diferentes. Y no todo lo que se dice en un poema es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque es igual que en el teatro, hay adaptaciones, cuando escribes, todo está al servicio de algo que quieres decir, pero no se dice exactamente como es, si no sería la realidad y no habría que escribirla. Es decir, que todo eso pasa por un filtro que es el de las emociones, las sensaciones, los estados de ánimo, etcétera, etcétera. Por eso, lo que escribimos hoy, si lo retomamos dentro de un tiempo, probablemente lo cambiaríamos o lo modificaríamos porque somos otros y estamos traspasados por otras sensaciones, sentimientos, circunstancias. Entonces todo tiene que ver con quien escribe y con quien lee a quien escribe y con lo que lee el que te lee, ¿no? Yo pienso que somos un palimpsesto, que es lo que mejor me ayuda a expresar esto que estoy diciendo. Es decir, se van creando en nosotros sedimentos, capas, huellas, y dentro somos aquello que leemos, aquello que miramos, que oímos, y también aquello que leen quienes nos leen, porque
todo nos va formando y todo va haciendo que el poema definitivo, los poemas definitivos, sean tantos como lectores en función de la propia experiencia de cada lector. Ujú. Pero es mi visión personal, ¿eh? Y bueno, y además es que hoy en día nos encontramos en un mundo, bueno, pues en el que se prioriza un poquito más lo inmediato, la rapidez, en el que pues muchas veces renunciamos a esa reflexión, no tenemos o no sacamos tiempo, ¿no?, para disfrutar de una buena lectura. ¿Cómo ves la situación de la poesía hoy en día, en el siglo XXI? Bueno, has dicho algo muy importante. Has utilizado el término lectura, leer. Yo creo que toda persona que quiera escribir poesía, digo poesía, no escribir, a secas, tiene que ser un gran lector, tiene que leer, porque ahí está la clave, no se puede escribir sin leer. Fíjate que prácticamente todas las personas que empiezan a escribir, sobre todo poesía, pero me imagino que con la novela pasa igual, empezamos imitando a otros, porque hemos leído a otros, escuchado a otros. Entonces la lectura es fundamental. ¿Cómo veo ahora el panorama? Pues ahora mismo hay mucha gente escribiendo porque estamos todos con muchas carencias, con muchas heridas. Y la poesía es nuestra gran cicatriz, o queremos que sea esa gran cicatriz. Hay mucha gente escribiendo. Y lo que hay ahora es una gran, ¿cómo te diría? Una gran diversidad de miradas, de maneras de llegar al poema, de expresar un poema. Por eso hay tanta diversidad. Y a mí eso me parece que va en consonancia con los tiempos. También es verdad que hay mucha farsa en el mal sentido de la palabra. Yo defiendo, entre comillas, que toda obra de arte tiene un componente de farsa, de máscara, pero es verdad que hay mucha poesía, mucha pintura, mucho arte, así llamado, que no lo es. Claro. No te puedo decir mucho más. Bueno, y es muy importante también, decías lo importante que es la lectura, leer, pues crear ese hábito también, ¿no?, en los niños para que consuman literatura. Sí. ¿Cómo se trata la poesía actualmente en los centros educativos? ¿Crees que hay mucho por hacer o que se está tratando de manera adecuada? Pues mira, no conozco lo suficiente como para poder hablar, pero sí conozco una serie de casos concretos que están haciendo una labor maravillosa. En institutos y colegios, yo te puedo hablar de algunos de Vitoria, te puedo hablar de Castilla, te puedo hablar de alguno en concreto de Vallecas, en Andalucía, por el Levante. Hay toda una serie de profesores en institutos que están trabajando a partir de la poesía y con la poesía, con sus alumnos, de una manera tan inteligente, dándoles unas herramientas para reflexionar, para tener ideas propias, para cuestionarse, que me parece fascinante, y por ahí yo creo que tienen que ir las cosas, y no solo con la poesía, también con la música, con la pintura, con el arte en general, porque es aquello que pone en evidencia lo que tenemos, lo más humano que tenemos los humanos, es decir, nuestra capacidad de emocionarnos, de ponernos en el lugar del otro, de intentar entender al otro, la empatía, y también nos ayuda a crecer emocionalmente, porque no estamos preparados para ese crecimiento. Por eso vivimos en un mundo como el que vemos todos los días en los informativos, es decir, un mundo casi deshumanizado. Entonces, desde la base, desde que el niño está ya en el vientre de su madre, yo creo que habría que poner en contacto a esas criaturas con todas las manifestaciones artísticas, porque ahí está la sensibilidad y ahí está la humanidad del ser humano. Así es, crear esa semilla pues es muy importante. Además, Sí. también son muy importantes los talleres, los certámenes, como el de poesía sobre la mujer, que hablábamos, que aquí en la comarca, pues eso, has formado parte del jurado del certamen de la poesía sobre la mujer de Frías, que además es que este año ha batido su propio récord, con más de 300 poesías presentadas. ¿Qué balance nos puedes hacer de esta edición? Pues mira, y yo, solo tengo buenas palabras para ese certamen. Llevo más de 10 años, me llamaron las mujeres Luna, de la Asociación Luna, de mujeres, y no solo disfruto en Frías, sino que me parece que año a año van ganando en calidad los textos que se envían. Hay mucha más, ¿cómo te diría yo?, no preocupación, pero interés por acudir o por participar en ese certamen.
que un grupo de mujeres en una ciudad como Frías sean capaces de mover prácticamente todo lo que hay de cultural en ese lugar, a mí me parece, no te hablo de milagros porque no creo mucho en ellos, pero me parece la gran maravilla del momento, de verdad. Son mujeres entregadas, fascinantes, que transmiten alegría, que transmiten un buen rollo en este mundo tan convulso y tan disparatado, que me parece algo importante y que contribuyen de alguna manera a hacer visible algo que también se celebra, también tiene su día, y que es el Día de la Mujer, trabajadora o no trabajadora. Es decir, permiten que también las mujeres pues vayan teniendo un lugar cada vez más visible y cada vez más importante en esta sociedad, o por lo menos el lugar que merecen por aquello que hacen, dicen, etcétera, igual que todos los demás. Así es, las mujeres Luna, que siempre durante todo el año además llevan a cabo esa labor, sí. Con infinidad de actividades y pues una gran labor la que realizan. Claro que sí. Yo las quiero mucho, a todas. Siempre hablo de Yoli, de Chus, de Rocío, de Ana, etcétera, porque son las cabezas así que yo más visibles, pero todas, desde la que hace la tortilla hasta la que barre el teleclub, o sea, todas, absolutamente todas, son fascinantes, de verdad. Pues esperemos que tengan muchísimos años, que podamos estar hablando muchísimos años de este certamen que goza de muy buena salud, por lo que hemos podido ver este año. Así que esperemos que tenga una larga vida. También el día 6 de este mes, de marzo, participabas en el acto 8x8, organizado por el Senado, donde además tuviste la oportunidad de recitar en compañía de otras 7 poetas y escritoras. ¿Qué supone para ti esta experiencia que pudiste vivir? Pues mira, me voy dando cuenta a medida que pasan los días y me van diciendo cosas las personas, de que ha sido algo importante. Para mí era pues un acto de lectura en un foro diferente al que estoy acostumbrada. Me dio la oportunidad de leer un poema de Ángela Figuera, poeta a la que admiro y a la que quiero, y de leer un poema mío, en compañía de unas mujeres maravillosas con una trayectoria fantástica. Pero sí que es verdad que esto ha sido un hito, porque es la primera vez que el Senado se abre para que 8 mujeres lean poesía, para que 8 mujeres den visibilidad a otras tantas mujeres poetas que han sido las que han ido abriendo camino para que nosotras hayamos podido estar ahí, con lo cual me parece algo importante, pero sin más, no es lo más importante en la vida de uno ir al Senado a recitar, pero que las instituciones abran no un día, sino estén atentas a la poesía y a la cultura en general, sí me parece algo importante. Uh-huh. Entonces, no te puedo decir mucho más. Me encantó estar con esas 7 mujeres, abrazarlas, porque fue un abrazo pues muy solidario, en el que éramos todas a una, por decirlo de alguna manera, y fue pues un día bonito. Uh-huh. Pues ahí quedará ese día también para el recuerdo, y me gustaría que nos recomendaras alguna lectura de este género literario para que pues los que no están acostumbrados a disfrutar de la poesía puedan descubrirla y por qué no engancharse a ella, ¿no? Hoy puede ser además un buen día para hacerlo, en este Día Mundial de la Poesía. Bueno, yo recomendaría, como decía Cortázar, leer a todos los clásicos, o por lo menos a algunos. Pero si hay que, para las personas que están escribiendo y que dicen, y esto de la poesía y qué es y cómo y tal y esto, yo les voy a recomendar un libro de una poeta que a mí me fascina y que viene acompañado al final de una serie de reflexiones sobre la poesía, para ella, claro. Es un libro que lleva por título Escribir y borrar, antología esencial, y es una poeta que se llama Ada Salas. Ella es extremeña de nacimiento pero vive en Madrid. Es una poeta que a mí me encanta, me gusta mucho todo lo que dice, y sobre todo ese escribir y borrar creo que ya es algo muy importante. Para llegar a algún poema que ligeramente consideremos o podamos considerar poema, hay que escribir mucho y borrar, sobre todo mucho. Y hay que leer mucho, escuchar mucho a otros. Y hay, como decías tú antes, y es algo que me dijo hace mucho tiempo Caballero Bonal, hay que entrar en la observación, en la meditación, no tener prisa. Un poema es algo que se cocina a fuego lento, como los buenos potajes de las abuelas y de las madres. Uh-huh. Y no tener prisa. Y puede que nos vayamos de este mundo sin haber escrito el poema que hubiéramos querido escribir,
pero no pasa nada, porque intentarlo ya es importante. Así que recomiendo eso, escribir y borrar de hadas alas. Y leer, como no, a todos los clásicos de aquí y del otro lado del mar. Hay poetas latinoamericanos maravillosos, los poetas americanos, los poetas, todos y todas, aventurarse y entrar y arriesgarse, aunque no se entienda todo lo que dicen los poemas. Porque de la misma manera que vemos un cuadro y no sabemos qué dice, pero nos emociona, dejémonos emocionar también por un poema. Que nos llegue la emoción, aunque no sepamos todo lo que quieren decir las palabras. Así es. Otra gran experiencia, ¿no?, es cuando oímos recitar una poesía, porque es que se produce un silencio mágico. Nos producen muchas experiencias diferentes, y antes de despedirnos, pues quería pedirte que nos recitaras uno de tus poemas, pues para que tanto los oyentes como nosotros podamos disfrutar de esa belleza y también de tu voz, Ángela. Así que... Vale. Hoy no la tengo muy bien, pero bueno. Mira, como es el día que es, aunque soy muy descreída yo en esto, pues he elegido un poema del año 2006, nada menos, un poemario que se llama De eternidad en eternidad, y que es un homenaje a la palabra. Así que voy a ello. Genial. Hoy he hecho el amor con la palabra amor. He despertado abrazada a la palabra amante. Hoy me he estremecido en brazos de la palabra abrazo, y he degustado placeres cabalgando a la grupa de la palabra cópula. Por fin, hoy me ha penetrado el grito del silencio. Hoy, el verbo se ha hecho carne en mí, y he reconocido su tacto al contacto con mi piel. Este es mi poema. Bueno, pues homenaje a la palabra, y casi me has dejado sin palabras. ¡Qué belleza! La verdad es Gracias. que... Y bueno, pues que las sensaciones, que es lo que hablábamos al principio, esos sentimientos florecen, ¿no? Y además escucharte, bueno, pues es impresionante. Imagino que los oyentes seguro que lo han sentido así también. Y bueno, pues nada más agradecerte, Ángela Serna, que nos hayas acompañado hoy en el altavoz. Y bueno, pues recordado todo lo que supone la poesía y además esas recomendaciones que nos has dado. Vale, muchísimas gracias, Mireia. Estoy encantada de haber pasado un ratito con vosotros. Recuerdos a las lunas y a todos esos amores de Frías y de la zona. Eso es. Un abrazo. Gracias, Ángela, un saludo. Adiós, un saludo.